Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. ¿Qué llevaría a una madre de 4 hijos, respetada maestra en su comunidad y poseedora de un coeficiente intelectual muy elevado, a matar a 3 personas y herir a 3 más? La respuesta ni siquiera la tiene clara la persona que mejor la conocía en este mundo, su marido. Vamos a conocer la historia de Amy Bishop, una mujer que no solo se convirtió en noticia en Estados Unidos por la forma de matar a sus compañeros a sangre fría hace 12 años, también porque cuando la policía indagó en su pasado, descubrió que Amy era una caja negra de sorpresas. Esta es la historia de Amy Bishop, la catedrática desquiciada. Tan solo unos minutos antes de que Amy Bishop fuera forzada al interior de la patrulla en ese oscuro 13 de febrero de 2010, esta mujer había abierto fuego contra sus compañeros docentes en la que era una reunión común y corriente de los profesores de biología. Amy tan solo se había levantado de su asiento y sin previo aviso había sacado su arma para dispararle a quemarropa a 6 de los maestros. Amy hubiera seguido disparando de no ser porque el arma se le encasquilló y eso evitó que murieran más. Echado por el resto de los profesores, quienes de inmediato expulsaron a Amy de la sala donde se encontraban, atrancaron la puerta y entonces llamaron a la policía. James Anderson, esposo de la maestra, miró completamente desconcertado cómo se llevaban a Amy y entonces llegó el bombazo. Poco a poco fue enterándose de lo que la madre de sus hijos había sido capaz. Pero no era una equivocación. En cuestión de segundos, Amy Bishop había acabado con la vida del jefe de departamento de biología, la doctora Gopi Podilla, pero también de la doctora María Rangland y el doctor Adriel Johnson, y había herido a 3 más, a los que les había disparado, aunque no en órganos vitales. Cuando despertó del shock, Amy Bishop se declaró inmediatamente culpable de la muerte de 3 personas, aunque la agresión a las demás no las reconoció. Mientras que los policías a cargo de su interrogatorio insistían en conocer los motivos para asesinar a estas personas, la boca de la profesora era una caja fuerte, y lo más desconcertante es que Amy era una mujer admirada por sus colegas y amada por sus alumnos. Poco a poco empezó a emerger el motivo por el cual Amy había decidido descargar su furia en contra de la comunidad docente. Resulta que Amy había estado aplicando para una tenencia académica, que se refiere a un privilegio que se le otorga a los profesores y maestros destacados, algo así como un contrato permanente, asegurándoles empleo de por vida y gracias a la cual los maestros no pueden ser despedidos a menos de que sea por una causa muy justa. Aunque claro, esta titularidad académica se les otorga a los profesores universitarios después de un proceso intensivo de revisión y verificación que al parecer Amy no aprobó, generándole una gran frustración. Todo indica que días antes de este atentado contra sus compañeros de trabajo, Amy se había enfrascado en una serie de discusiones con algunos de sus superiores. Consideraba que al negarle la tenencia académica estaban condenando su carrera de docente a la muerte. Aún así, resultaba completamente incomprensible que Amy no hubiera podido manejar su frustración, por lo que se llegó a especular que tal vez esta mujer tenía serios problemas de control de ira. Por si fuera poco, su marido estaba completamente sorprendido de que Amy tuviera un arma, pues no sabía cuándo o dónde la había adquirido. Y aunque su marido se mantuvo solidario con Amy, pese a que no había absolutamente nada que pudiera justificar su actuar, lo que sí le reprochó es que hubiera dejado huérfanos a 4 niños entre los 8 y los 18 años, algunos de los cuales ni siquiera entendían la magnitud de lo que había hecho su madre. Lo verdaderamente impresionante vino cuando la policía comenzó a hurgar en su pasado, tan solo para descubrir que este no había sido el primer asesinato de Amy. De hecho, había matado a su propio hermano Seth cuando ella tenía 21 años y él 18, de un disparo a quemarropa
en el estómago. En ese momento, Amy argumentó que se había tratado de un accidente, pero cuando los investigadores desenterraron los expedientes, se sorprendieron al descubrir que Amy se había salvado de ir a la cárcel gracias a muchas omisiones. El suceso tuvo lugar en la casa de la familia en Braintree, Massachusetts. La policía creyó entonces su versión, avalada por su propia madre, de que el asesinato fue un accidente y que la pistola se disparó por error 3 veces cuando estaba intentando descargarla, a pesar de que cuando fue detenida aún conservaba el arma y municiones para utilizarla de nuevo. El homicidio fue catalogado por el Ministerio Fiscal como un accidente y no hubo consecuencias judiciales. Pero el entonces jefe de la policía de Braintree, Paul Fraser, expresó sus dudas sobre lo ocurrido y se reabrió el caso, aunque la carpeta de la investigación original se encontraba en paradero desconocido, al parecer debido a que su madre trabajaba en aquel departamento de policía. Lo cierto es que Amy no solo traía el arma cuando salió de la casa de sus padres, además amenazó a un vecino con la misma e incluso le inventó una completa mentira sobre los motivos de su huida. Se podría decir que este testimonio terminó por hundirla todavía más. Conforme estas investigaciones iban avanzando, los familiares de las víctimas se convencían de que esta mujer era una psicópata y que en realidad la omisión por parte de las autoridades había culminado en esta matanza, porque de haberla sometido al debido proceso, tal vez hubiera sido tratada por expertos en psiquiatría. Hasta que por fin, el 16 de junio de 2010, Amy Bishop fue encontrada culpable por el asesinato en primer grado por la muerte de su hermano Seth, casi 24 años después. Y si bien esto no le dio consuelo a los familiares de los maestros asesinados por Amy, al menos se trató de un candado para que Amy se enfrentara a la pena máxima en ese estado. Cualquiera podría pensar que esa fue la última pieza del complicado rompecabezas del turbio pasado de Amy Bishop. Pero no fue así, pues la policía descubrió algo sumamente interesante. Y es que al parecer esta maestra también estuvo involucrada en un acto terrorista relacionado con un profesor para el cual había trabajado. El 13 de febrero de 2010, una maestra que se encontraba reunida con sus colegas abrió fuego en contra de ellos, matando a 3 profesores e hiriendo a 3 más. Si bien las causas detrás de su acto siguen siendo un misterio, tal parece que están ligadas con una plaza permanente que le fue negada. Lo que verdaderamente impactó a la policía y a la opinión pública es que este no había sido el primer asesinato que Bishop había cometido. De hecho, había asesinado a su hermano tras una álgida discusión cuando ella tenía 21 años, aunque en esa ocasión su madre, quien era oficial de policía, la había protegido. Una vez que emergieron los elementos para condenarla por ese acto, a Amy la consideraron culpable de asesinato. Pero no solo eso, también abrieron otra línea de investigación en su contra, pues al parecer esta mujer también le había mandado un paquete bomba a otro profesor en 1993. ¿Qué les parece si seguimos indagando en la vida de Amy Bishop, la catedrática desquiciada? Tras conocer este historial, las familias de las víctimas consideraron que el asesinato múltiple en la universidad se podría haber evitado y acusaron a los responsables de la Universidad de Alabama de negligencia, pues esta información debería haber evitado su contratación. No obstante, el presidente de la institución, David Williams, respondió que se siguieron todos los procedimientos habituales en su contratación y que no se percibió que pudiera ser un peligro. Lo curioso es que este no era el primer pasaje de violencia que había vivido Bishop, incluso al lado de su marido, pues salió a la luz que se había liado a golpes con otra mujer en una discusión al interior de un restaurante. Enigmas, el lado siniestro de la historia.
Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Sin embargo, de todo lo que emergió en la investigación, lo que verdaderamente preocupó a la policía es que en 1993, Bishop había sido interrogada por agentes federales en relación con el caso de la bomba casera enviada por correo al profesor de Harvard que estaba evaluando su trabajo de doctorado. Al parecer, Amy Bishop Anderson había mantenido grandes discusiones con el doctor Paul Rosenberg, quien justo antes de las Navidades de 1993 recibió en su casa el paquete. La bomba no llegó a estallar, no había pruebas contra Amy y la investigación se cerró sin cargos. El 24 de septiembre de 2012, Amy Bishop fue declarada culpable por la muerte de 3 personas y por la tentativa de homicidio de 3 más. Eso significa que esta ex maestra pasará el resto de sus días tras las rejas, sin la posibilidad de que escape a ese castigo, ni siquiera por buena conducta. Y si bien las víctimas de sus actos jamás podrán reparar el daño que les hizo, también están sus hijos, quienes jamás volverán a ver a su madre, al menos no fuera de los pasillos de una fría prisión. Aunque la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó realmente por la mente de Amy ese día y qué la llevó a cometer un acto que transformó su vida para siempre? Eso es muy difícil saberlo.